Mateo 9:9. La palabra de Dios dice así: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Padre, bendiga su palabra. Ayúdenos, Señor, a recibir de parte suya una acción de misericordia para nuestras vidas, una provisión, esa obra que hemos suplicado, que hemos pedido tanto. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Misericordia. Ese es el título del mensaje. En el Antiguo Testamento aparece muchas veces la palabra misericordia en el hebreo. A veces esa forma de misericordia aparecen traducidas en griego. Algunas veces aparecen como un rajidín, o como muchas veces aparece traducido como Gesed. Lo interesante es cuando se traduce al Nuevo Testamento en el idioma griego. Es decir, no quiero decir con esto que el Antiguo Testamento no se ha traducido al griego, se tradujo al griego en la Septuaginta, pero esa palabra se aplica en el Nuevo Testamento como algo, como las entrañas. Es decir, los judíos pensaban que los sentimientos no venían de parte del corazón. Es decir, y esto en alguna vez yo lo he explicado, es decir, cuando decimos te amo con todo mi corazón, nosotros tenemos esa actitud de creer que el corazón es esta membrana que empuja sangre en toda la parte de la circulación de nuestro cuerpo, pero realmente el corazón del hombre no está ahí, es decir, está en la parte del cerebro. Es decir, aquí es donde sentimos, es donde nosotros tenemos toda la parte de nuestro cerebro, tenemos la memoria, tenemos la voluntad y tenemos muchas cosas. Hoy en día los investigadores dicen que también en el corazón pueden haber algún tipo de expresiones espirituales o emocionales, pero eso proviene ya de una investigación más moderna. Los judíos pensaban que se sentía más que todo con el estómago. Si me regala un poquito de volumen, que se oye un poco ganancia, que me regalen, por favor. Entonces, los judíos pensaban que se siente con el estómago. Cuando nos dan una impresión fuerte, cuando nos dicen alguna cosa que nos conmueve, realmente donde se sienten las emociones es en el estómago, no es en el corazón como pensamos. Y por eso es que los judíos eran más sinceros en eso, es decir, sienten algo fuerte, sienten algo en su vida y era porque el estómago se les iba. Entonces, este texto de la palabra del Señor habla acerca de esa misericordia de Dios. Y la verdad, honestamente, es un texto que nos hace entender un poco acerca de cómo acciona Dios. Misericordia es ver la miseria de una persona y, a pesar de ver la miseria de la persona, esa miseria pasa por nosotros, por nuestro corazón, y nos conmueve. Eso es lo que Dios hace. Se conmueve a pesar que no tenemos méritos ganados, a pesar que no tenemos nada para recibir. Es decir, la misericordia opera en el ámbito en donde todo es negativo. ¿Por qué razón? Usted
recompensa a una persona cuando se porta bien. Usted recompensa hoy en fin de año que están graduándose un montón de gente y usted dice, le vamos a regalar esto. Tengo un conocido, un amigo, que a su hijo le regaló un reloj precioso, y le dio otro regalo más por su graduación. Solo el reloj vale como 20,000 pesos, es suficiente como para tenerlo como recuerdo, como algo muy valioso. Pero eso es cuando tú haces méritos. Pero la misericordia opera en negativo, quiere decir que encima que no tienes nada bueno con lo que te recompense, además de eso, estás debiendo. O sea, estás en rojo y estás en menos, en una condición negativa. No tienes nada a favor en tu cuenta, tienes todo en contra. Y eso es la acción divina. Cuando la Biblia habla de misericordia, quiere decir que a Dios le impacta más el corazón humillado. ¿Por qué? Porque aquel que es humilde, aquel que está quebrantado y no haya cómo hacer para salir, provoca a Dios. El problema es que nosotros somos soberbios. La mayoría tenemos orgullo y queremos convencer a Dios con alegatos, con palabras. Incluso nuestras acciones es como diciéndole a Dios, si yo hago esto por ti, si yo me congrego, si yo busco tu rostro, si supieras que Dios bendice mucho más a aquellos que están en bancarrota. ¿Cómo se llama entonces la acción de Dios cuando recompensa a una persona que está en menos cero? Es decir, no tiene nada y encima que no tiene nada, se acabó el cero, o sea, debe más que eso. A eso se le llama misericordia. Pero yo le voy a poner otro nombre. A esto se le llama regalo de Dios. ¿Por qué? Porque no hiciste nada. Porque no hemos hecho nada a favor. Porque está bueno los que se portan bien. Está bien los que todo el año han venido a la iglesia. A eso vamos a recompensar, a eso vamos a bendecir. Los que no han dejado los cultos de viernes, los que no han dejado el culto de miércoles, a esos son los que hay que recompensar. A esos Dios les va a hacer un milagro. A los que no vienen no les va a dar nada. Los que no se congregan el domingo, los que a puras penas vienen los viernes, eso nada, no merecen nada, hombre. Esa es la mente del hombre. Pero Dios no piensa como yo. Dios es un regalón. Y esto quiero mostrárselo, porque yo quiero que usted vea que cuando nosotros no tenemos nada para merecer algo, Dios nos regala. Hace poco, platicando con la hermana Carolina de Pérez, ella ganaron un premio por el que toda la vida lucharon. Pero ella siempre tuvo en su mente que iba a ser en una super competencia y que después de una gran preparación, una tarjeta o sea, cuando ya llega uno a nivel profesional, eso no cualquiera se lo da. Es un gran premio. Y sucede que fue una competencia. Se dio en el extranjero. Pero la sorpresa del esposo, tanto el hermano Mauro como ella, es que mire, pastor, si nosotros, o sea, yo la verdad estaba en mi época cansado, más cansada quizás, no había hecho lo pertinente en la competencia. Pero los jueces, por nuestra trayectoria y por lo que vieron en nosotros, nos dieron esa acreditación. ¿Te has dado cuenta que algunos de los regalos más grandes de tu vida han venido cuando no te los mereces? Que no has hecho nada. Y vos decís, ¿y por qué me das esto si no me lo merezco? Ese es tu Dios, ese es mi Dios.
Él no va por los esfuerzos. Él no va por el hecho de los méritos humanos. Él va más profundo que nosotros. Porque los hombres nos descalifican, los seres humanos nos ponen en bancarrota, pero Dios siempre ve algo bueno en nosotros. ¿Qué es? No sé. Y yo les pudiera contar cantidad de cosas, de bendiciones que Dios nos ha concedido. Y yo de repente, Señor, ¿y por qué me traes esto? ¿Y por qué me das esto? Si yo no he hecho nada para merecérmelo. Y ahí es donde a usted le toca solo una cosa: recíbalo, porque Dios le quiere dar algo. Y quiero hablar en esta noche a los que tienen una mentalidad de personas que no merecen nada. Ese tipo de gente que dice: yo la verdad, menos cero. Bueno, y si hubiera algo 50 menos cero, ahí estoy yo. No tengo nada a favor en los cielos, no tengo nada a favor en mis cuentas humanas ni celestiales. Ese era Mateo. La gente tenía una mirada con él. Y Jesús tuvo una mirada diferente con él. Quiero que note que el texto está dividido en dos partes. En primer lugar, en el verso 9 está el llamamiento de Mateo, la vocación de Mateo. Pero lo relevante, lo trascendental, otro de los elementos importantes del texto, están de los versos 10 al 13, que se da ya en el banquete, que según el Evangelio de Lucas, Mateo, después de haber seguido a Jesús, le dio a sus amigos y le dio a los pecadores. Entonces, el verso 9 es el llamamiento de Mateo. El verso 10 al verso 13 es el banquete que Mateo sirvió para celebrar que había encontrado o que lo habían encontrado a él. Veamos entonces estos versos de la palabra de Dios. El verso 9 tiene dos características. Primero están los verbos que nos describen la acción de Jesús. Y luego están los verbos que nos describen la acción de Mateo. En primer lugar, están los verbos que distinguen la actividad de Jesús. Primero, primer verbo, pasando, verso 9, pasando. Interesante, porque él venía de hacer una sanidad de un paralítico. En los versos 1 al 8, ahí está descrito ese milagro de sanidad. Pero lo que quiere hacer el escritor bíblico es presentarnos como una reflexión acerca de seguir a Jesús. Entonces, primero está el verbo pasando. Segundo, el más importante de todos, vio. Pasando Jesús de ahí, vio. Ese es el segundo verbo. A un hombre llamado Mateo. Y aquí está el tercero, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sigue. Y le dijo: sigue. La actividad de Jesús se describe en tres verbos que describen la acción que Jesús desarrolló. Pero si nos quedamos por ahí, podemos cometer el error de no enfocarnos en algo muy primordial. Es decir, primero los tres que distinguen a Jesús, pero luego aparecen dos que siguen a Mateo. Y los dos verbos son: y se levantó y le siguió. Son dos para Mateo y tres para Jesús. En el texto griego hay dos connotaciones. Primero, cuando Jesús le dice sígueme, es un imperativo, es decir, es una orden que Jesús le da. Pero en el griego la orden aparece como sígueme, pero no un sígueme de mira, vení, seguime. No, un sígueme siempre. Es un imperativo, es una palabra importante porque ya Jesús se las había mencionado a sus discípulos cuando los eligió, que ellos estaban pescando. Ya Jesús había dicho estas palabras y les dijo: síganme, es decir, y los haré pescadores de hombres. Pero Mateo no le dice eso, solo le dice: síganme a secas. Ahora,
la acción de Mateo, y se levantó y le siguió, los dos de Mateo, presentan en el griego una actividad inmediata, es decir, no pensó, es decir, se levantó y comenzó a seguirle y nunca lo dejó de seguir, nunca más. Fue inmediato, no se detuvo. Y los investigadores se preguntan, ¿por qué es que Mateo respondió así? ¿Por qué es que este hombre respondió así? La palabra que yo quiero denotar es la palabra vio a un hombre. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque Mateo era un hombre que se dedicaba a los tributos. Ante la sociedad, Mateo era despreciable. Ante la sociedad, Mateo era una persona totalmente repudiable. ¿Por qué? No había hay cosas que los judíos aborrecían. Una era los samaritanos y lo segundo eran los publicanos. ¿Por qué? Porque se veían como traicioneros, porque tenían relaciones con el imperio romano, que eran los que los sojuzgaban, en primer lugar. Segundo, como los romanos ellos explotaban a la nación, los publicanos lo que hacían era cobrar las deudas de los judíos. Entonces, a todo publicano se le veía como traidor. Diga conmigo, lo de afuera no define tu interior. Todos lo veían como lo más despreciable y aborrecible. Este hombre estaba a la orilla del mar de Galilea para poder cobrar los tributos, y es donde él aprovechaba para poder hacer toda esa cobranza que tenía, y lógicamente pasaba sentado y pasaba cobrando. Eran hombres sumamente ricos, eran riquísimos, hacían tanta plata que por eso también era una de las cosas por las cuales la comunidad los aborrecía. Entonces uno se pregunta, ¿y aquí qué? ¿Qué pasa aquí? Y el verbo que ocupa el texto bíblico es vio un hombre. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo lo veía la gente? Bueno, vamos a ver cómo lo ve la hipocresía. Primero, verso número 10. Mire cómo la hipocresía actúa. Una vez que Mateo responde al llamado, él hace una fiesta, y en esa fiesta hay una cantidad de hipócritas que tienen una vista diferente a la de Jesús. Jesús lo vio distinto, pero ellos lo van a ver diferente. Por eso la palabra ver es importante en toda la redacción de los versos 9 hasta el verso 13. Ahora veamos estos versículos 10 en adelante. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, ya aquí ya aparecen sentados en la casa, lo más seguro que en la casa de Mateo y no en la de Jesús, porque Jesús tenía una habitación en Capernaum que posiblemente era la de Pedro, pero estaban sentados. Ahora vea lo que dice: he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Entonces, Jesús estaba sentado con lo más repudiable de la sociedad. Que Mateo celebró un banquete, sentó a la mesa un montón de pecadores y publicanos, y verso 11, cuando vieron esto los fariseos, ojo, vieron otra vez dos tipos de vista. Primero, vio Jesús al hombre, y este grupo de hipócritas, mire lo que dice: cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? La hipocresía es tan grande que no le dicen a Jesús, ¿por qué? Mira, ¿por qué come tu maestro? No, se lo dicen a los discípulos de escondidas. Pero Jesús escucha cuando se lo están diciendo. Mira, yo me imagino que hablaron posiblemente con Jacobo, hablaron con Pedro, y mira, ¿y por qué tu maestro se pone a comer con tanta gente pecadora? Primeramente porque los publicanos eran aborrecidos y los pecadores eran
todos los que no entraban al templo, es decir, los que eran no religiosos, no se acercaban al templo de Jerusalén. Era gente que no tenía esa condición, posiblemente estaban enfermos, posiblemente era gente pecadora, prostituta, mucha gente ahí que era aborrecida. Ahora vean, mire la respuesta de Jesús 12. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Vamos a ver los dos tipos de visión. La primera es una visión, la visión de misericordia de Jesús. Y la segunda es la visión de los fariseos. Una visión de que nada más ve el mundo dividiéndolo, es decir, dividiendo grupos, dividiendo personas, y Jesús lo sabe perfectamente. Ahora, vea por qué esto es muy importante. Porque cuando la misericordia alcanza el pecador, ahí se forja algo, se forja la gracia de Dios. Pablo en Romanos dice: cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nuestra mente no nos da para entender esto. ¿Por qué? Porque los hipócritas ven por fuera. Jesús no ve el exterior, ve el interior. Mientras que Jesús vio al hombre, él no vio los títulos de Mateo, él no vio que él era publicano, él no vio que tenía dinero y propiedades. Jesús no ve los títulos, Jesús no ve el poder, Jesús no ve el exterior del hombre, Jesús vio el interior de Mateo. Y fíjese que esto es filosófico, porque la pregunta es: ¿qué vio Jesús dentro del corazón de Mateo? En filosofía le enseñan a uno la banalidad del mal, y les voy a explicar eso. Pablo Escobar asesinó a mucha gente, pero cuando era de hacerle bien a sus hijos y a su madre, les regalaba no solamente juguetes, sino que los amaba tanto, los abrazaba, como una persona que manda a asesinar a tanta gente. Solo en cuentas de políticos, yo me eché todo un documental de los hijos del hombre que él mandó a matar. Y fíjese que los hijos del hombre que él mandó a matar se juntan con el hijo de él. Y el hijo de él hasta les pide perdón. Pero ellos, los muchachos, saben perfectamente que don Pablo lo mandó a asesinar. Porque dentro de lo profundo del corazón del hombre siempre hay algo bueno. Aunque usted sea el peor de todos los seres humanos, adentro en lo profundo de su ser, tal vez tiene algo bueno. Y esto usted lo ve en los pandilleros también. Cuando nosotros visitamos los penales y nos toca estar con los pandilleros ahí, y usted los ve como que no han hecho nada malo. Y le dice: pastor, ore por mí. ¿Y qué tenés? Tengo cáncer terminal. Y usted pone la mano sobre ese, y cuando ya le mira: ¿y vos por qué estás aquí? Es que a mí me imputan tantos delitos de asesinato, homicidio. Hermano, los hacían picadillos. Y uno dice: quizá este hombre algo bueno tiene adentro que Dios vio y por eso lo ha perdonado. Y ahora le tengo que decir: hermanos, yo pienso esto, que eso de esa filosofía de pensar que el hombre tiene algo bueno adentro, por muy malo que sea por fuera, yo pienso que no es cierto. Yo pienso que somos malos y que tenemos brillos de cosas buenas. Yo pienso que el corazón del hombre es malo, porque el Efesios capítulo 2 dice que cuando estábamos sin Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El hombre
no tiene un corazón bueno, tiene brillo de bondad. Un hombre malo puede regalarle una bicicleta a su hijo. Un hombre malo puede regalarle a su madrecita una casa. Un hombre que es perverso y malo, que hasta ha abusado de personas, puede ser respetable hasta con sus hijos y sus hijas. Puede salirle algo bueno. Pero la realidad es como decían los cuentos de Salarrué, cuentos de cipote. Había un cuento de Salarrué, decía, semos malos, decía, semos malos. O sea, no es que somos, sino que semos malos. O sea, somos malos y malas. Y entonces, ¿dónde está la gracia? ¿Qué significa el nombre Mateo? Matei significa regalo de Dios. Cuando la misericordia llega donde está un pecador perdido, ¿cómo vio Jesús a Mateo? ¿Qué vio Jesús en Mateo y qué vio Mateo en Jesús? Y les voy a decir esto con toda honestidad. ¿Te ha pasado que cuando te ven ojo, rostro a rostro y te ven tus ojos, no es cierto que hay gente que ve tu interior, que te conoce? ¿No es cierto que aunque seas una persona que miente mucho, hay personas que saben lo que sos? Yo por lo menos a mis padres poco les puedo mentir. A mi esposa, yo creo que hay cosas que ya, o sea, a los 10 años de casado, 8 años, perdón, de casado, ahí se cayeron todas las mentiras en nosotros. Yo no le oculto nada a mi esposa. Ella sabe lo que yo soy, yo sé lo que es ella. Pero Jesús nos conoce más, porque Él ve más adentro. ¿Y sabe qué ve más adentro en nosotros? Él ve que por dentro tenemos maldad, tenemos pecado, pero Dios en su misericordia, la misericordia llegó a Mateo ese día que estaba en el banco de los tributos públicos. La misericordia se acercó, esa misericordia se llama Jesús, y Mateo era nada más y nada menos que un hombre lleno de pecado, que un hombre lleno de pecado, pero cuando la misericordia toca el pecado y cuando la misericordia toca al pecador, Dios por gracia lo perdonó. Y aunque él sabía lo que era, porque no tenía que decírselo, porque lo vio rostro a rostro y lo vio profundamente, y Mateo se sintió desnudo porque sabía que el que lo estaba viendo lo veía por dentro y lo leía por dentro y sabía lo que tenía adentro, y a él nadie lo puede engañar. Y por eso Mateo recibió el regalo de la salvación, porque cuando la misericordia toca el pecado, Dios te da un regalo que es la salvación y misericordia del perdón de los pecados. No importa lo que hayamos sido, si Jesús se acercó a ti, te ha dado el perdón y eres un regalo de Dios. Cuando se junta la misericordia y el pecado, hay gracia de Dios. Mateo es regalo de Dios, porque no merecía nada, no merecía el perdón, no merecía la misericordia, no tenía nada bueno. Pero Jesús, quizás nadie lo valoró, quizás nadie le dijo nunca nada, pero Jesús le dijo, sígueme. Y cuando Mateo se sintió amado, cuando Mateo se sintió confrontado con el amor de Dios, que es la misericordia, porque ese día llegó la misericordia, ¿no? Mateo la recibió. ¿Y por qué hay tanta gente aquí que no recibe la misericordia? ¿Por qué, si sabes que sos malo, si sabes que sos pecador, por qué no abrazás a Jesús, que es la misericordia de Dios?
La misericordia besó al pecador y el pecador se volvió un regalo de Dios. Jesús lo vio, no tenía nada, estaba en -0 y Dios le dio un full de amor. ¿Por qué no recibes yo me acuerdo cuando éramos felices y todavía andábamos comprando en colones, ¿no? Un carro se fuleaba con unos 80 colones, 90 colones. Pero los acabados, ¿verdad? Yo bien me acuerdo que mi papá me prestaba el carro, tenía como 17 años. Y cuando llegaba a la gasolinera, le decía al muchacho que atendía: hey, regálame un full de 10, le decía yo. O sea, con 10 pesos no se iba a fulear el carro, ¿verdad? Al contrario, quedaba solo una rayita, pero con los 10 pesos iba y venía. Dios le quiere fulear a usted su carro, le quiere fulear de amor, le quiere fulear de misericordia a su vida. ¿Y qué anda haciendo usted? Creyendo que allá afuera va a encontrar el amor que solo Dios le puede dar aquí. Creyendo que con el aguinaldo usted va a ser feliz. Creyendo que ahora que va a ser la Navidad y en esta fiesta que se va a juntar su familia, con eso usted va a ser feliz. Nunca vas a ser tan feliz como cuando reconozcas ante los ojos de Dios que eres un pecador y que necesitas la misericordia de Dios. Déjate abrazar del amor de Dios, déjate amar del amor de Dios. Si lo único que te pide es sígueme, solo eso te está pidiendo. Deja de jugar con Dios y comienza a seguirlo, porque Dios tiene para ti perdón y Dios comienza a regalar. Y Dios comienza a hacer, y aquí es donde yo confronto con este texto. ¿En qué sentido? En el sentido que para los fariseos Mateo no era digno de lo que Dios le estaba dando. Y dentro de nuestra sociedad y vecinos y familiares hay un montón de gente que dice: ay, mira esta, y así le dice, esta, como que fuera cualquiera, va a comer a la tal restaurante y mira fulano, se graduó de tal cosa, semejante pelagato, semejante chancomido por las cucas. Porque la gente así nos ve, porque la gente quiere ver separación. A nadie le gusta que la misericordia toque tu vida. A nadie le gusta que de repente aparezcas con tu viajecito. A nadie le gusta que de repente aparezcas con tu carro en Navidad. A nadie le gusta que de repente aparezcas bien feliz con tu familia comiéndote un buen ñango de carne. A nadie le gusta que usted ande vacilando ahí y que de repente llegue a la Costa del Sol a comerse su pescado, un Boca Colorada con su coronita. ¿A quién le va a gustar ver eso en internet? Los hipócritas dicen: si mira, yo lo conozco. Si mira, porque te ven como el publicano, te ven como el que está sentadito en el banco de los cobros de los impuestos. Pero es que, ¿cómo te puedo explicar? Es que no sé cómo explicarte. Es que no sé cómo explicarte. Cuando te humillas ante la presencia de Dios, cuando reconoces ante el Señor lo que eres y te dejas ver por los ojos de Cristo y dejas que Jesús te mire como lo que eres. Si vos sabés que Jesús sabe lo que has hecho este año, Él sabe perfectamente lo que hemos cometido, los pecados pequeños, medianos, grandes, nuestros tropiezos, nuestras debilidades. Pero eso es lo que a la gente le enoja, porque de repente Dios dice: a este yo voy a bendecir, porque Dios no te ve con tu nombre, Él te ve como un hombre, te ve como un ser humano, te ve como una mujer, con tus defectos, con tus bondades, con tus virtudes, pero Dios decide: a Él voy a bendecir. A este le voy a mandar mi misericordia. A este en esta Navidad le voy a regalar lo que tanto quiere. Pero Señor, no se lo merece.
el diablo dice no se lo merece, los hombres dicen no se lo merece, pero es que Dios no bendice por si lo merecemos. Dios te quiere bendecir porque Él es tu Padre Celestial y te quiere demostrar que Él es fiel a sus promesas y que te quiere bendecir. ¿Por qué no aceptas el amor de Dios? ¿Por qué no comienzas a amarlo con todo tu corazón y decir, voy a seguir a Cristo porque Él me ama a mí? Porque por mí nadie daba nada, pero ahora encontré a un Dios y un Señor que da todo por mí. Por eso lo quiero seguir, por eso quiero ir con Él, por eso quiero amarlo, por eso quiero adorarlo, por eso quiero orar, por eso quiero estar en su presencia. Cuando yo era católico había un himno católico bonito. Pues nadie me ama como tú, pues nadie me ama como tú. Ir a la cruz, decía, es por ti, es porque Él te ama. Nadie te ama como Jesús. ¿Por qué andas buscando otras cosas que no llenan? Y Él queriéndote dar tanto. Y Él queriéndote dar tanta fidelidad, tanto amor. Hermanos, Mateo se merecía la salvación. No. Mateo había hecho méritos para alcanzar la salvación. No. ¿Qué hizo? Jesús lo vio. Lo vio por dentro. ¿Y qué vio en él? Vio lo que los hombres no veían. ¿Y qué vio? Vio que Mateo le iba a servir a él. Dios nos ve y nos ve como aquello que Él va a ir formando en nosotros. Jesús no vio la miseria de Mateo. Jesús no se fijó en eso. Vio lo que podía hacer con él. Vio lo que Dios iba a hacer en su vida. Y este hombre fue tan bendecido por Dios que los investigadores y que muchos, ahora hay mucha crítica de esto, pero ¿quién cree que escribió este evangelio? No es el mismo Mateo. Fue una comunidad, fue una iglesia, fue Mateo, que dijo un día voy a escribir como Jesús me encontró. Voy a escribir como Jesús me encontró. ¿Y cómo lo encontró Jesús? En menos cero, menos nada. Pero como la misericordia es sumar, y como la misericordia nos saca de la bancarrota, y como la misericordia es un refil, y como la misericordia es un llenado de tanque, y como la misericordia es eso, hermanos míos, la oferta de fin de año no es el Black Friday. La oferta de fin de año es que si en esta noche tú reconoces ante los ojos de Dios tu miseria, Él te va a abrazar con su perdón y te va a dar una oportunidad más. Si te quieres levantar. No importa que hayas hecho todo mal. Asumí tus consecuencias, asumí tus condiciones. Pero déjate amar por Dios. Y deja que eso venga a tu vida. Yo recuerdo, hermanos, y se lo digo con amor, con sinceridad. Yo recuerdo cuando yo nunca me había subido a un avión, jamás. Claro, en mi vida de joven, en mi vida de lo que sea, pero en mi casa tampoco habíamos tenido la oportunidad. No, recién teníamos un par de años de ser cristianos, no éramos muchos años. Pero recuerdo yo cuando el pastor fundador me dijo, trabaja con nosotros. Y yo todavía, Dios me estaba dando un regalo. Porque nosotros no queremos aceptarlo, porque nosotros queremos andar remediando todo a la manera de nosotros. Y siempre queremos hacer las cosas por recompensa. No. Entonces yo estaba diciéndole al pastor, pastor, yo no puedo. Así le estaba diciendo. Y fíjese que a mí se me había metido que trabajar ahí no era lo que Dios quería, sino que lo que Dios quería era que yo tuviera mi negocio, que tuviera otras cosas. Pero bien me acuerdo, y eso siempre lo voy a decir.
En un papelito así me puso lo que yo iba a ganar. 600, 500 pesos de sueldo, 200 pesos de diésel, 200 pesos de materias de seminario, eran como $800. Y yo decía, ¿y cómo con esto si yo no puedo? Yo tengo un montón de deudas. Y me dijo, métete por la fe, hombre, no seas necio. Fíjense que Dios me estaba dando un regalo y yo no lo había aceptado. ¿Sabes por qué? Porque cuando estás tanto tiempo, cuando vivís tanto tiempo en la miseria, yo no estoy diciendo que no tenés dinero, yo no sé que no tenés trabajo. Cuando pasás tanto tiempo que no experimentás el amor de Dios, hasta las oportunidades más grandes de tu vida las desperdicias. Puede ser que esté el hombre de tus sueños cerca y por estar buscando a alguien que te va a hacer la vida pedazo, a ese va a ir a buscar, porque no te has entendido que no es el amor de un hombre que tenés que buscar, sino que es el amor de Jesús. Y eso es lo que yo no entendía, cómo Dios me estaba amando tanto, si yo tenía tantos problemas. Y todavía le dije al pastor, pastor, yo no puedo trabajar aquí, porque a mí me anda buscando y tengo deudas. No importa, me dice, y si un día cuando venga a predicar me vienen a buscar en el púlpito, ay, bueno, te haces el suizo, me dijo, no les pagué. Para la gloria y honra de Dios, nunca me llegaron a buscar. Unas mujeres que decían que tenían hijos míos, sí, esas sí. Pero mire cómo es Dios. Yo estaba tan dañado como posiblemente Mateo o usted, que usted no recibe los regalos de Dios, que Dios le pone las cosas enfrente como el hecho de venga el domingo, venga a adorar a Dios, y usted de necio, es el pastor, el viernes vamos, haciendo sus cosas a su manera. Siga de necio, pues, siga de necio, siga de necio. Dios lo busca con regalos y usted, ¿qué es lo que hace? Lo rechaza. Oiga bien, a los 3 meses que yo estaba trabajando ahí, bien me acuerdo que me mandó a llamar y estaba grabando en el estudio de Canal 17 con el pastor Junior. Y yo subí por la grada, Maiquito, vení, me dijo. Bien, está quitándose el micrófono, bien me acuerdo. Mira, Maiquito, me dijo, vos te vas para Israel en este próximo viaje. Y yo me quedo, ¿qué? ¿Qué? Vos te vas para Israel, pastor, si a mí me anda buscando la policía, si a mí no sé qué, mira, Dundo, me dijo, anda a sacar el pasaporte, me dijo, anda a sacar el pasaporte. Y yo bien me acuerdo que yo poniendo excusas, porque yo sentía, pastor, pero yo acabo de comenzar a trabajar, 3 meses tengo. Y todavía él me dijo, no seas Dundo. No me dijo Dundo, me dijo la otra palabra, ya sabe cuál. Dios te lo está regalando. Yo no había hecho nada para merecerlo. Y Dios me dio esa misericordia. Porque la vida, muchas veces Dios actúa para que te alcance su favor. Pero muchas veces seguimos viendo la vida como personas que no merecen. Y decimos, no, mira, si Dios te da la oportunidad y si Jesús te está diciendo, sígueme. ¿Qué había hecho yo? Me metí a las cosas de Dios. Y le dije al Señor, yo voy a seguir. Ya no quiero jugar, este va a ser mi refugio, aquí va a ser mi oficina. Ahí pasaba metido de 6 de la mañana, 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, si era posible. Pero Dios vio mi corazón y Él sabía que yo estaba arrepentido. Hermanos, ¿qué es lo que ve Dios? El corazón contrito y humillado. ¿Qué es lo que no veían estos hombres? Que Mateo, posiblemente en lo más profundo de su ser, quería amar a Jesús y quería amar a Dios. Dios no ve lo que ven los hombres. Y probablemente usted está diciendo, ay, este fin de año la voy a pasar mal. Ay, este año es el que más he hecho cosas malas. Y Dios dice, humíllate ante mí. Y el regalo de Dios vendrá a tu vida. Cuando la misericordia alcanza al pecador, la gracia acciona y los regalos vienen a nosotros. No se sientan inmerecidos. No sientan que no son merecedores de nada.
Los mejores regalos Dios no los da en el día de los cumpleaños. Los mejores regalos Dios los da cuando el corazón del hombre y la mujer se humillan ante su presencia. Y cuando Dios te premia, es tan irresistible que podés decir muchas veces, no lo merezco, pero como es Dios el que te está regalando, y eso viene a tus manos. En esta noche aprendamos que la misericordia trae la bendición. Y probablemente estás en menos cero, en bancarrota, pero tu Dios eterno no está en bancarrota. El Dios que tenemos, ese Dios y Padre celestial que tenemos, siempre tiene para nosotros. Y Dios no se gasta. Pídale, porque Dios no se gasta. Usted le puede quitar a Dios 1,000 pesos, usted le puede quitar 20,000 y Él va a seguir teniendo. Él le puede dar algo a usted y Él le puede seguir dando, porque nuestro Padre no se gasta. Pídalo, humíllese ante Dios y la misericordia llegará a su vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y tu fidelidad.